buenos días, soy la estudiante Reyes Gómez Marilyn Yasvé de la Consolación, perteneciente al sexto trimestre del pregrado en Derecho del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESIP en convenio con la Universidad de Falcón. Asimismo, voy a comenzar mi exposición de la materia Derecho Procesal del Trabajo. Es por ello que el tema que vamos a abordar a continuación es el siguiente: el procedimiento judicial de estabilidad. Concepto e importancia, características y fases. Diferencias entre el proceso judicial de estabilidad y los procedimientos administrativos de inamovilidad. Impugnación de un procedimiento de calificación, de falta y de reenganche y restitución a la situación jurídica infringida. El procedimiento judicial de estabilidad. De acuerdo con las normas adjetivas en materia laboral, existe un procedimiento judicial para garantizar la estabilidad relativa de los derechos relativos de los trabajadores. En este punto es importante recordar el objetivo y los distintos tipos de estabilidad, así como los distintos tipos de trabajadores y regímenes legales, pues no en todos los casos se puede utilizar el mismo mencionado procedimiento de estabilidad. En el procedimiento judicial de estabilidad tiene una finalidad dual. Para el trabajador, lograr el reenganche a su puesto de trabajo, y para el empleador, lograr la calificación justificada de despido. Al estudiar el procedimiento judicial de estabilidad, en primer lugar, tenemos que tener clara la diferencia entre la prescripción y la caducidad, porque en el mencionado procedimiento existe un lapso de caducidad. En segundo lugar, podemos encontrar que existe un deber legal tanto para el empleador como el trabajador. El empleador es una persona una vez que haya despedido al trabajador, tendrá que participarlo al juez competente durante los 5 días siguientes, e igualmente el trabajador podrá dentro de los 5 días siguientes a solicitar la calificación del despido. En tercer lugar, encontramos requisitos formales que, aunque no se encuentren establecidos, debe aplicarse analógicamente. Las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo relativas a la demanda y el trámite procedimental será el establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Para la primera y segunda instancia, de manera expresa, se indica que el mencionado procedimiento no es objeto de recurso de casación. Una vez calificado el despido, el juez competente ordena el reenganche y el pago de los salarios caídos, para lo cual se seguirá con el procedimiento de ejecución de la sentencia contemplado en la ley. En el caso que el empleador persista en el propósito de despedir al trabajador, deberá pagar los conceptos derivados de la relación de trabajo, la prestación y las indemnizaciones respectivas. Sin embargo, a pesar del pago efectuado por el empleador, el trabajador puede manifestar su inconformidad, para lo cual el juez competente convocará a las partes a una audiencia que tendrá lugar al segundo día hábil siguiente y medirá la solución del conflicto. Si del resultado de la mencionada audiencia no se logra la solución del conflicto, deberá decidir sobre la procedencia de lo pedido por el trabajador. Una vez entrada en la fase de ejecución, el juez competente deberá cumplir con el dispositivo del fallo. Sin embargo, en aquel caso de persistencia en el despido, tiene amplias facultades para instar a la conciliación. En caso de ser imposible la conciliación, se procederá a la ejecución del fallo. Derecho individual y procesal laboral.
FASIHUB, ULA, profesor Freddy Mora Bastidas. Es importante destacar que en la materia laboral debe darse la oferta de pago. Sin embargo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 489 del 15 de marzo del 2007, estableció lo siguiente: la oferta de pago es un mecanismo que puede tener cabida en el proceso laboral, pero con un tratamiento de consideración particular respecto al establecido en la ley adjetiva común, en el entendido que puede el patrono ante los tribunales laborales ofrecer el pago de las cantidades que considere le adeuda al trabajador, bien por prestaciones y otros conceptos laborales al término de la relación, sin que ello signifique un menoscabo de la potestad, que tiene el trabajador de accionar de conformidad con el procedimiento laboral ordinario los derechos que tenga a bien reclamar, y menos aún implique o genere una violación al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esto último ha tenido lugar en virtud de que la Sala pretende evitar una interpretación y aplicación mecánica de las consecuencias previstas en el artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, según el cual declara válida la oferta y depósito, quedará libertado el deudor, puesto que de aplicarse automáticamente tal determinación en casos como el de autos, supondría para el patrono la liberación total de cualquier deuda laboral en detrimento de los derechos de la trabajadora. Este es uno de los problemas al momento de ejecutar los fallos en donde se califica el depósito del trabajador, al igual que en aquellos casos en donde se ordena el reenganche y restitución a la situación jurídica en sede administrativa. Pues en ocasiones el empleador se niega al reenganche del trabajador. El empleador que tenga menos de 10 trabajadores no estará obligado al reenganche cuando el despido obedezca a una causa justa calificada previamente por el juez competente. El procedimiento administrativo de estabilidad en materia laboral. Existen dos procedimientos administrativos para lograr la calificación de falta y el reenganche y restitución a la situación jurídica infringida, al igual que el procedimiento judicial de estabilidad. Hay que tener en cuenta la diferencia entre la prescripción y la caducidad, porque en el mencionado procedimiento existe un lapso de caducidad. Igualmente existe un deber legal tanto para el empleador como el trabajador. De la misma forma, encontramos requisitos formales que, aunque no se encuentren contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo y en su reglamento, deben ser aplicados analógicamente. Contenidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por último, en el caso de estos procedimientos administrativos laborales, se puede, de acuerdo con la novedosa jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, demandar la nulidad de la decisión administrativa. El procedimiento se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Trabajo, pudiéndose aplicar analógicamente las previsiones contenidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Código de Procedimiento Civil, Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Derecho Individual y Procesal Laboral, FASIHUB, ULA, Magister Freddy Mora Bastidas, con la calificación de
se busca el pronunciamiento de la autoridad competente para que autorice legalmente al empleador al despido justificado del trabajador, mientras que el reenganche y restitución a la situación jurídica infringida tiene por finalidad lograr la restitución del trabajador a la situación jurídica infringida y el pago de los salarios dejados de percibir por el ilegal despido. De nulidad de los actos administrativos derivados de los procedimientos administrativos laborales en materia de derecho administrativo laboral, siempre ha existido confusiones, algunas impresiones en materia de derecho procesal administrativo para la revisión en sede judicial de los posibles vicios que pueden tener los actos administrativos laborales y de la seguridad social. Sin embargo, luego de tantos años de problemas de regulación, de competencia y dudas en cuanto al procedimiento judicial a seguir, entra en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que se creía aclararía de una vez por todas estas incertidumbres. Sin embargo, en el número 3 del artículo 25, lejos de aclarar el procedimiento de impugnación judicial, generó controversia y dudas que han sido inicialmente aclaradas. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia 995 del 2309, en donde se estableció de lo anterior, se colige que aun cuando las inspectorías del trabajo sean órganos administrativos dependientes, aunque desconcentrados de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exigen un juez natural y especial para proteger la propia persona de los trabajadores, en fin, en parte humana y social de la relación. En efecto, los órganos jurisdiccionales, especial por los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por la Inspectoría del Trabajo, derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo, sea que se trate, entre otras, la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la administración autora o bien del sujeto obligado, el patrono o el trabajador, para su ejecución, o por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos, son los tribunales del trabajo. Así se declara por todo lo anterior. Esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las inspectorías del trabajo debe atribuirse derecho individual y derecho procesal laboral. Como una excepción de la norma
general contenida en el artículo 259 de la Constitución de la Sala Constitucional, los tribunales del trabajo, así se declara con fundamento en las consideraciones que se expusieron y en ejercicio de facultad del máximo intérprete del texto constitucional. Esta sala deja asentado el siguiente criterio con carácter vinculante para las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal de la República y Tribunales de la República. 1. La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos distintos por los inspectores del trabajo en la jurisdicción laboral. 2. De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde en primera instancia a los tribunales de primera instancia del trabajo y en segunda instancia a los tribunales superiores del trabajo. Así se declara. En vista de las anteriores consideraciones, es imprescindible conocer de manera precisa las reglas procesales consagradas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que será el instrumento jurídico adjetivo que debe aplicarse por parte de los jueces competentes en materia del trabajo, para conocer sobre la nulidad de los actos administrativos de las inspectorías del trabajo y a juicio de quien elabora la presente investigación también serían aplicables a los actos administrativos derivados de la seguridad social. En razón a las anteriores consideraciones en materia de nulidad de actos administrativos, hay que tener en claro las reglas relativas a la capacidad, legitimación e interés, caducidad, requisitos de la demanda, inadmisibilidad de la acción, admisión de la demanda, citación, perención, causales de inhibición y recurso, procedimiento común a las demandas de nulidad, procedimiento de segunda instancia y procedimiento de las medidas cautelares. Sin más nada que agregar, espero que les haya gustado mi exposición. Que tengan feliz y bendecido día. Muchísimas gracias.